John Lennon, al ser un activista y hablar del gobierno y de las grandes élites, provocó su propia muerte. Hay teorías en internet que señalan que la muerte de John no es como se pensaba, que todo estaba detrás de la élite para callarlo. Con pruebas e inconsistencias en el caso, esta teoría podría ser verdad. Acompáñame a saber un poco más sobre la muerte de John Lennon. Besties, bienvenidos a un video más en mi canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los artistas más famosos, que es John Lennon. Ya saben que era integrante de The Beatles y sinceramente la verdad es que después de lo de su fallecimiento, como que empezaron a salir varias teorías conspirativas, por así decirlo, en internet, donde decían que tal vez no fue con la narrativa que nos vendieron de que solo fue por fanatismo, ¿saben? O sea que hay algo más detrás. Así que quédate en este video, bestie, porque te voy a contar todo lo que se dice respecto al caso de la muerte de John Lennon. Pero bestie, si tú que me estás viendo eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que así pues YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no te lo pierdas, ¿no? También recuerda que tengo membresías por si quieres apoyar el canal para que tengamos más calidad aquí. Y también antes de comenzar quiero mandar un saludito a una persona que comentó mi anterior video. Un saludo a Bianca Melina. Bestie, gracias por comentar y por estar apoyando mis videos. Y recuerda que si tú que me estás viendo quieres un saludito así especial, solamente tienes que estar comentando, dejando tu like y compartiendo mis videos. Bianca, gracias por estar comentando. Y ahora sí, bestie, sin más que decir, comencemos con estas teorías. John Lennon fue un famoso músico británico-inglés de rock, que adquirió fama mundial por ser uno de los miembros fundadores de la banda The Beatles. Tras la separación del grupo, Lennon continuó su carrera como solista y su labor como activista político en contra de las guerras. Ok, un pequeño contexto, aunque obviamente si estás aquí tú sabes quién es John Lennon, ¿no? Pero pues ya les expliqué un poquito. Y pues sí, después de que ya no estuvo con los Beatles, él continuó con su música, pero obviamente también como que se metió más en eso como de promover la paz, ¿saben? Fue el 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde Mark Chapman descargó 5 disparos contra John. Esto ocurrió en las puertas del Dakota, el edificio de Nueva York en el que vivía John con su mujer Yoko Ono. Él murió minutos más tarde camino a un hospital. Las motivaciones del homicida siguen siendo motivo de debate y teorías conspirativas desde que pasó eso. Es que obviamente la muerte de John Lennon provocó tanta conmoción entre la gente, ya fueran fanáticos o no, que a la fecha siguen habiendo teorías donde dicen, no creo que haya pasado así como nos dijeron, ¿no? Y es que fueron 5 disparos. Y uno fallido, ¿no? Contra Lennon en los escalones de su casa cuando el músico regresaba del estudio de grabación junto a Yoko. El hombre con el revólver 38 y un ejemplar de El Guardián entre el centeno en el bolsillo había estado horas antes junto a una docena de fans. O sea, ¿de qué él estaba esperando para que llegara John? Se dice que cuando ocurrió esto, el portero quitó la pistola de la mano a Chapman y la pateó lejos de la acera. El portero gritó a Chapman, ¿te das cuenta de lo que has hecho? A lo cual con mucha calma total, respondió, sí, acabo de dispararle a John Lennon. O sea, como que le valía, simplemente sí estaba consciente, pero era lo que quería. Y con esta información, los medios comenzaron a difundir que esto había sido a causa del fanatismo extremo. E incluso llegaban a meter como temas religiosos. Pero de lo que sí se hablaba era sobre el fanatismo, que decían que por eso no estaba bien o qué tan grave es ser fan de un famoso, ¿no? Obviamente no vamos a dejar de lado que sí hay casos de fanatismo extremo de personas que llegan a acosar a los artistas. Pero en este momento ya desde un principio estaban así y sobre todo porque pues se sabía que él estaba esperándolo, ¿no? Pero bueno, primero hablemos quién era Chapman. Él era hijo de un maltratador, tenía miedo a su padre que agredía físicamente a su madre y con total certeza el propio Chapman a los 14 años dijo que fue acosado por sus compañeros del colegio. Consumía algunas sustancias muy fuertes y sufrió depresión siendo adolescente. Ya con 22 años intentó suicidar conectando con una manguera de aspiradora el tubo de escape de su coche con el interior del vehículo. Ok, y es que ya tenemos el contexto de quién era la persona que pues mató a John Lennon. Y sinceramente pues sí como que su historial estaba pues algo fuerte, ¿no? O sea, consumiendo sustancias, que sufría bullying, que sus padres, etcétera, ¿no? Entonces por eso algunas personas decían, no, pues entonces sí fue su fanatismo y de que estaba mal. Pero bueno, teniendo el contexto ya de quién es esa persona y lo que pasó, comencemos con esta teoría. Pues miren, existen diferentes teorías que circulan desde hace años en internet, donde se pueden encontrar versiones sobre la conexión con extraterrestres o no sé qué tanto. Pero incluso especialistas que ponen en duda que Chapman haya sido el verdadero tirador.
A través de los años, la teoría de que el homicida actuó bajo órdenes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, es la que ha cobrado más fuerza. Es que sí, o sea, en internet vas a encontrar teorías de todo tipo, así desde extraterrestres hasta otras cosas. Pero obviamente la que más llamaba la atención y como que más quedaba con esta narrativa era sobre Estados Unidos, el gobierno, que si tal vez ellos tenían algo que ver con la muerte de él. Y es que una de las investigaciones más sonadas fue la que llevó adelante el periodista estadounidense Fenton Brewster en su libro ¿Quién mató a John Lennon? Ahí el autor sostiene que el asesino Chapman no era para nada un fanático admirador del músico como se señaló en el informe. Me encanta a veces porque, o sea, hay personas que se dedican 100% a investigar todo lo que pueden respecto a los casos. Pues esta persona dijo, voy a investigar todo lo de John Lennon porque como que hay algo ahí raro, ¿no? Y pues sí, muchas personas lo notaron que como que, no sé, había como cosas extrañas que parecía que no era la verdad. Entonces aquí comienza a explicar en el libro de el por qué piensa que él no fue, o sea, que a lo mejor ya está... sí fue algo planeado, ¿no? Y que no era fan de John Lennon. Incluso se mencionaba que hasta él era un mismo agente, o sea, contratado, pero su historial como que no quedaba. Así que de todas formas hablemos de esto. Se sabe que Chapman partió a los 19 años al Líbano a través de dicha asociación cristiana como voluntario durante la guerra civil en ese país, pero habría sido huésped de un campamento de la inteligencia norteamericana, y es lo que sostiene el periodista en esto del libro. Supuestamente ahí menciona por lo que investigó de Chapman que ahí es donde tuvo terapia de hipnosis e incluso experimentos como lavado de cerebro, porque no es un secreto que sí llegan a hacer eso, con sustancias en el marco del programa secreto MK Ultra que una comisión investigadora del Congreso reveló como cierto en 1975. Ay, es que esto también se pone bien turbio porque se sabe que le llegan a hacer eso a algunas personas. Hasta el mismo Chapman dice, y bueno, declaró más bien en un juicio, que al momento en el que estaba ya con John Lennon así cerca, tenía una voz que le decía hazlo, así como de hazlo, ¿no? O sea, como que ya estaba mal. La conexión con la CIA plasmada en el libro también señala los vínculos de la organización cristiana World Vision, que Chapman integró con la agencia. Y plantea el interrogante sobre cómo el asesino logró atravesar varios aeropuertos portando el arma con la que le quitó la vida a John. O sea, hasta este punto todo estaba demasiado confuso, porque justamente en los últimos años de vida de John había estado en el activismo y compromiso político, siendo un personaje incómodo para el gobierno de Estados Unidos. John estaba en la mira del gobierno cuando el presidente era Richard Nixon. Y ahí tenemos imágenes de John, como les mencioné desde un principio, y de hecho también en algunas entrevistas tocaba algunos temas que obviamente al gobierno no le convenía o no querían que hablara, y más siendo una figura tan importante y seguida por muchos. Como por ejemplo en 1868, cuando John afirmó que el mundo está controlado por una élite de maníacos y locos con el peor de los fines. I think all our society is run by insane people for insane objectives, run by maniacs for maniacal, and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing. I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. No, pues es que entonces imagínense, por eso es que siento que esta teoría queda muy bien con lo que le pasó a John, porque pues si él ya estaba ahí echándoles, diciendo y como que tratando de que la gente abriera los ojos, pues tuvieron que callarlo. Archivos desclasificados de la Oficina Federal de Investigación, o sea el FBI, demuestran que John era objeto de seguimiento y espionaje. Su oposición a la guerra de Vietnam, la cercanía que mostró con grupos como las Panteras Negras y el apoyo que brindó a distintos conflictos sindicales en Estados Unidos, lo habían colocado en la mira de la administración del entonces presidente republicano Richard Nixon, que intentó deportarlo en varias ocasiones y puso obstáculos a la obtención de su residencia legal en el país. Con esto, todo señalaba que había sido 100% planeado por el gobierno de Estados Unidos. El material de inteligencia hecho público incluye un mensaje del entonces director del FBI, Edgar Hoover, en el que indica que el caso de John debe ser manejado de una forma rápida y por agentes con experiencia. O sea, muy raro, ¿no? Y para todo esto también había un documental en 1972 que advertía sobre la cercanía del británico con grupos que siguen la línea comunista china. Su campaña por la paz y contra la guerra de Vietnam generó la adhesión de millones de jóvenes alrededor del mundo. O sea, lo que les dije, obviamente John Lennon siendo una figura pública, un famoso, pues sus seguidores, sus fanáticos, iban a escucharlo y comenzar a apoyarlo, ¿no? En lo que él iba diciendo sobre la guerra y todo. Y obviamente eso no lo quería, no quería el gobierno que la gente como que despertara, ¿saben? Incluso una vez John dijo,
Sé la diferencia entre cuando el teléfono está normal al descolgar y cuando cada vez que lo agarro se oye un montón de ruidos. Hay marcas de pie en la acera de enfrente. Me subo a un coche y ellos me siguen en coche. Ese es el motivo por el que me volví un poco paranoico. Querían que viese que me seguían. De repente me di cuenta de que esto era serio. Venían por mí de un modo u otro. Me estaban acosando. O sea que esto John lo dijo por el gobierno. O sea que él sabía que lo estaban siguiendo. ¿Y por qué lo estarían siguiendo, no? Y curioso que después pasara eso. Poco tiempo después John también llegó a decir que la gente que se toma en serio a Martin Luther King, a Kennedy o a Gandhi le pegan un tiro. O sea, ¿saben? Dando a entender que si la gente comienza a abrir los ojos, a saber lo que está pasando en realidad, pues terminan deshaciéndose de ellos. Y bueno, yo sé que también te estarás preguntando, Bestie, pues ¿qué pasó con el tipo que le disparó a John, no? Batman admitió su culpabilidad y se negó a hacer ninguna valoración pericial sobre su estado mental. En el año 2000, cuando ya llevaba 20 años en prisión, pudo acogerse al derecho de solicitar libertad vigilada, pero fue denegada. De hecho, se sabe que continuó intentando así de que le dieran como la libertad condicional, pero nunca la obtuvo. O sea, siempre le decían un no rotundo. Y también al principio le costaba como que aceptar, o sea, se negaba y se negaba diciendo que él no mató a John. Pero bueno, básicamente esa es la teoría principal de la muerte de John Lennon. Claramente hay personas que siguen diciendo que a lo mejor sí fue tal y como nos lo enseñaron, ¿no? Un fanático que estaba obsesionado y pues lo mató. Pero obviamente también hay otras cuestiones que te hacen pensar si en verdad fue así como nos dijeron o si sí fue como algo del gobierno. De algo turbio, claro, pero no sorprendería que sí fuera verdad. No ves si es que está súper intenso toda esta historia de la muerte de John Lennon. Y pues qué feo, ¿no? Porque imagínense, o sea, no manchen. Pero bueno, Bestie, comenta si tú ya sabías sobre esta teoría o si sabes algo más, un dato importante sobre este suceso. No olvides también dejarme tu like y suscribirte, por favor. Es 100% gratis, tú pícale y listo. Y pues por ahí te invito a que cheques mi canal porque hablo de otras muertes de famosos que fueron muy raras, que también se ve que hubo algo turbio ahí. Y sobre chismecitos de Hollywood y todo eso, si te gusta saber de las parejas, de los ex y todo, también ahí lo vas a encontrar en mi canal. Bueno, Bestie, aquí al ladito te dejo un video que te puede interesar, solo dale click y listo, podrás ir a verlo. Aquí abajito mis redes oficiales y en la cajita de descripción te dejo un link directo para que me sigas en la de tu preferencia. Principalmente estoy en TikTok e Instagram. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo videíto.